Hola amigos y amigas de la historia. Hoy presentaremos empresarios que invirtieron en el ferrocarril de Antioquia entre 1875 y 1930 por Juan Pablo del Valle Toro y Óscar Alexander Ruamazo, estudiantes del programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos a empezar hablando sobre el contexto geográfico. Colombia ha tenido unas condiciones demográficas difíciles, las cuales tanto los ingenieros como los constructores de vías de comunicación han tenido que ingeniárselas con el fin de poder superar y poder escalar estas grandes zonas montañosas, las cuales no cabe duda la importancia que tienen para el país en temas de agua, de vegetación, de biodiversidad. Sin embargo, ha sido uno de los mayores obstáculos para poderse comunicar de un lado hacia el otro. El Estado soberano de Antioquia tuvo que pensar un medio de transporte que pudiera superar su difícil geografía, pues en este territorio antioqueño pasa dos de las tres cordilleras, que son la cordillera central y la cordillera oriental. Cabe resaltar que nuestros antepasados tuvieron que superar esas grandes dificultades a través de los caminos de herradura, los cuales posibilitaron primero que todo la conexión entre pequeños poblados y los pocos pueblos que existían. También el intercambio de mercancías y de agricultura. Por último, el poder de llegar de un punto a otro, lo cual podría demorar no un día, sino semana o semanas. Estos caminos de herradura fueron demasiado importantes, inclusive en la aparición y construcción de la gran obra antioqueña como fue el ferrocarril de Antioquia. Estos caminos ayudaron a movilizar todo el material para dicha construcción, y luego de que la obra estuviera avanzada, ayudó a la comunicación hacia los poblados y los pueblos que iban naciendo alrededor del ferrocarril y las estaciones de este. El ejemplo más claro que se evidencia fue el camino de herradura entre las estaciones de Santiago y El Limón. El punto conocido como La Quiebra fue la gran barrera que durante muchos años imposibilitó la unión del ferrocarril de Antioquia. Allí los viajeros, obreros, mercancías, entre otros, tenían que descender en cualquiera de las dos estaciones, fuera El Limón o Santiago, y tenían que cruzar a lomo de mula o caminando La Quiebra, con el fin de poder tomar el otro tren que estaba al otro lado, fuera en Santiago o fuera en El Limón. Ahora pasemos a la construcción de la gran obra férrea. La obra monumental del siglo XIX y XX para el territorio antioqueño fue el ferrocarril de Antioquia. El paso del tren fue pensado por Pedro Justo Berrío, viendo la gran necesidad que se tenía de un transporte de gran capacidad de carga y movilización de viajeros, tanto para el territorio nacional como para el Estado soberano de Antioquia. Este ferrocarril fue pensado que saliera hacia un río navegable. Por un momento se idealizó hacia el río Cauca, pero no tuvo mayor peso. El que sí tenía mayor visualización fue la salida hacia el gran río Magdalena. Es así que el gobierno nacional y el Estado soberano de Antioquia empezaron a invertir, siendo los mayores inversores. Pero los civiles más pudientes y más ricos de este territorio montañoso pudieron también invertir. Y es así que pusieron su mirada en el ferrocarril de Antioquia, con el fin de dinamizar
su economía a través de las tierras y la agricultura alrededor de la línea férrea. Esta agricultura fue en el caso del café, del cacao, el maíz, el ganado y otros productos. Estos empresarios inversionistas fueron el caso de, por ejemplo, de José María Sierra, alias Pepe Sierra. También estaba la élite antioqueña y otros inversores extranjeros que pusieron el capital tanto para la construcción como para contratar, primero que todo, las grandes mentes como los obreros. Luego de pactar un acuerdo entre el gobierno nacional y el Estado soberano de Antioquia, se empezó a buscar un ingeniero que pudiera trazar, planear y poner a rodar la construcción del ferrocarril. En ese buscar un ingeniero dieron con el cubano Francisco Javier Cisneros, un ingeniero que, a pesar de no culminar la obra, tuviera trazos y no llegara a un mayor kilometraje de construcción, se le dé el poder de enfrentarse y poner en marcha el sistema férreo. El Estado soberano de Antioquia realizó un acuerdo con el cubano Cisneros para darle como parte de pago territorios cercanos donde iba a pasar la línea férrea, con el fin de que se pudieran habitar estas tierras tanto con obreros como personas que él mismo puso para sacarle un provecho y poder generar un sistema de agricultura, como anteriormente se mencionó. Posteriormente tenemos otro ingeniero importante que fue Alejandro López Restrepo, quien en su tesis de grado expuso y propuso una solución a la gran barrera de conexión del ferrocarril de Antioquia. López, egresado de la Facultad de Minas, que en ese entonces pertenecía a la Universidad de Antioquia, y cuya tesis de pregrado, que lleva por nombre El paso de la quiebra en el ferrocarril de Antioquia, de 1899. Esta fue la piedra angular de una obra que permitió acortar los tiempos de recorrido tanto a los habitantes de Santo Domingo y Cisneros, adicionalmente posibilitando la conexión entre la estación Medellín y la estación Puerto Berrío, siendo la línea férrea continua sus 193 kilómetros. Esta obra fue iniciada el 23 de noviembre de 1926 y culminada en julio de 1929 e inaugurada el 7 de agosto de 1929. Esta obra monumental tuvo varias dificultades, como por ejemplo, una de ellas fue el atraso de la fecha de culminación, pues fue proyectada para darle terminación entre los 15 y 25 años como máximo, pero esto no se cumplió. Fue finalizada 54 años después. Lo segundo fue que tuvo que afrontar guerras, como la de los 1000 días, que hizo que la obra se atrasara y que los mantenimientos y el destino de dineros fueran olvidados. También se llegó a la pérdida de materiales y equipos. El ferrocarril de Antioquia posibilitó la colonización antioqueña en épocas de la República, haciendo que los terrenos que eran cerca de las estaciones se convirtieran en poblados y luego en pueblos o veredas. También se construyeron hospitales, edificios y oficinas, los cuales eran característicos para el funcionamiento del ferrocarril de Antioquia. La bonanza cafetera de los años 20 vino acompañada de inversores que veían en el ferrocarril una oportunidad única para el transporte del café en el país. Tenemos un claro ejemplo en la figura de Mariano Ospina Pérez, quien fue intendente del ferrocarril de Antioquia en 1919.
presidente de la Asociación Nacional de Cafeteros y asimismo presidente de la República de Colombia. Él invirtió activamente desde sus puestos de trabajo para que el tramo que iba desde Bolombolo, en el municipio de Venecia, hasta La Pintada, que en aquel momento era parte del municipio de Santa Bárbara, se llevara a cabo. Esto era de suma importancia para conectar todo el sector cafetero de Antioquia con el Pacífico colombiano y también con La Dorada en el departamento de Caldas, donde se cargaba la mayor cantidad de café en todo el sistema férreo, ya que las cosechas del eje cafetero, las cuales eran las más grandes en todo el país, eran empacadas aquí para luego ser llevadas directamente a Medellín, donde las escogedoras hacían su trabajo para separar el café bueno del café malo y así exportar el de mejor calidad por medio de trilladoras que estaban ubicadas en los alrededores de la antigua Plaza Guayaquil. Para finalizar, hay que hablar acerca del papel que tuvo la ya mencionada Asamblea Departamental de Antioquia, ya que esta es hasta el día de hoy la encargada de distribuir el presupuesto para cada cosa en el departamento. Por ello, era importante que quien la presidiera en aquellos momentos fueran personas tan afines a la empresa del Ferrocarril de Antioquia como Alejandro López. Sin embargo, hay que analizar más a profundidad su estructura, ya que fue esta asamblea la que dictó la Ordenanza 52 de 1913, con la cual era ella la que se designaba la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia, y se conformaba así: el gobernador de Antioquia sería el presidente de la empresa. 2 o 3 personas de notorio prestigio, en su mayoría fueron ingenieros o comerciantes. Aquí hay que anotar que entre personas de notorio prestigio estaba Alejandro López, que ante la ausencia del gobernador era él la cabeza de esta junta directiva. También estaba el secretario de Hacienda, el superintendente general, el ingeniero en jefe, el administrador general y el secretario de la junta directiva. Estos eran en total los hombres encargados de recibir las inversiones que se tenían ya no solo del extranjero, sino a nivel nacional, a nivel departamental y por ende con el dinero de la nación. A partir de aquí tenemos entonces un desarrollo constante, pero también una preocupación que se mantuvo a lo largo de toda la historia del ferrocarril, ya que hay que decir que el ferrocarril tuvo su mayor pico de producción económica y de ganancias precisamente en la década de los años 20, por lo que a partir de los años 30 y con la Gran Depresión se tiene una pérdida constante que finalizaría con la disolución de la empresa del Ferrocarril de Antioquia y la creación posterior de los ferrocarriles nacionales. Ante esto hay que plantearnos varias preguntas, y es: ¿la Junta sigue existiendo hasta el día de hoy? Y el Ferrocarril de Antioquia se plantea volver en los años venideros. ¿Cómo debería manejar entonces la Junta Directiva o la Asamblea Departamental de Antioquia el tema del nuevo ferrocarril? Porque si bien se manejó con una transparencia durante los años 20 y 30, quizás ahora podríamos entonces hablar de que se maneje, digamos, con algo más privado. Esa es una pregunta que queda para el futuro y una reflexión, porque los tiempos han cambiado y ahora el carácter privado de las empresas gana cada vez mayor prestigio. O si por el contrario se debería tener una empresa pública del Estado y cómo se debería administrar esta, la cual tampoco es una mala idea, pero que queda a decisión no solo de los antioqueños, sino también de los inversionistas y las entidades gubernamentales que vienen a partir de ahora.